Fuera de tiempo. Una hora para saber por dónde van la política y la economía. Diego Genú. Hasta las 12. Ariel Penici es docente, ensayista, investigador de la Universidad Nacional de José C. Paz, editor también de diferentes publicaciones, autor, escritor. Vino esta noche a charlar con nosotros en Fuera de Tiempo. Ariel, gracias por venir. Gracias, Diego. Bueno, primero te pregunto por las elecciones, ¿no? Que pasaron hace no tantos días. Todavía estamos impactados por el resultado de las elecciones, el triunfo de Milei, y bueno, se abre un camino que todavía no sabemos cómo va a ser. Pero lo primero es, ¿por qué pensás que más de 14 millones de personas fueron a votar a Milei en estas presidenciales? ¿Algo más lindo para hablar no tenés? Y es el presente, pero podemos... Bueno, estamos todavía en el limbo pesadillesco, bajo los efectos que de alguna manera podíamos prever, pero no queríamos creer que esto podía pasar, porque en definitiva yo recuerdo que el Turco Aziz dijo que si Massa llegaba a ganar la elección iba a ser milagroso, lo empezó a llamar el milagroso, y nosotros en un grupo de amistades también lo empezamos a llamar el milagroso, ¿no? Era como nuestra cábala, pero bueno, sabemos que los milagros son excepcionales y son difíciles. No, yo creo que quisiera, digamos, antes de decir directamente, porque realmente no sé por qué tanta gente fue para ese lado, pero sí tengo un recuerdo que por ahí al cual podemos echar mano para tratar de pensar esto. Recuerdo que alguna vez me preguntaron cómo caracterizaba el gobierno de Macri, o Macri, como dicen los que acentúan su descendencia mafioso-calabresa. Y yo decía que fue un gobierno contrarrevolucionario por una revolución que nunca tuvimos. Y de alguna manera, yo creo que el advenimiento del gobierno de este personaje, al que, si vos me disculpas, no lo voy a nombrar, como en otro momento ocurría con Menem, que ahora sí lo puedo nombrar porque está bien muerto. Sí. Bueno, el advenimiento del gobierno de este personaje tiene también un efecto parecido, pero más caricaturesco, digamos, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque recordando una de esas notas que sacaba Horacio González, el gran Horacio González en Página 12, en los tiempos en los que multitudes de personas de sectores medios, según podemos suponer, se manifestaban contra el último gobierno de Cristina. Recuerdo noviembre del 2012 como la primera de esas manifestaciones, no sé si recordás una saga. Sí. Horacio sacaba unos artículos en Página 12 que titulaba La multitud abstracta, la multitud volátil, así, siempre en la multitud algo, ¿no? Lo cual tiene a su vez una historia que no vamos a reponer ahora. Y Horacio, en uno de esos artículos, esto es un recuerdo un poco vago, pero que me quedó impreso, dice algo así como estar perplejo frente a las editoriales del Diario de la Nación y de algunos enunciados de medios de comunicación opositores que se ponían tan beligerantes frente a este tibio reformismo, decía él, ¿no? Un poco con el humor de Horacio, diciendo lo que nosotros hacemos, tampoco, muchachos, se enojen tanto, no somos montoneros, no somos comunistas, es un tibio reformismo y ustedes lo tratan como si se tratara de una especie de revolución, justamente. Horacio decía, esto no es una revolución, pero de alguna manera yo creo que la derecha tiene una inteligencia ahí en siempre trabajar para bajar los pisos de discusión, ¿no? Entonces, y cierta militancia del kirchnerismo se enganchó en eso, es decir, y de alguna manera funcionó en espejo, es decir, tomó, digamos, esas críticas como elogios, ¿no? Y el gobierno, entonces el gobierno de Macri funcionó, digamos, con un efecto contrarrevolucionario, tomando ese piso de discusión bajo, donde además cualquier opción por izquierda se caía de la mesa, porque si la opción más revolucionaria era, digamos, la que gobernaba entonces ¿qué le quedaba, digamos, a la cultura de izquierda, ¿no? Y el gobierno de Macri
bueno, bajó el piso de discusión, y como ocurre históricamente con estas derechas, que bajan también los niveles salariales, las condiciones de vida, y cada vez que aparece una opción que se propone recuperar, digamos, retoma desde ahí abajo y nunca termina de recuperar, ¿no? Y en ese sentido creo que este gobierno que comienza también desde muy abajo, digamos, ¿no? Es decir, comienza bajando el piso de discusión. ¿Cuál gobierno? Porque en el medio está el del Frente de Todos. No, este gobierno que comienza... Bueno, está buena la pregunta, porque en realidad el gobierno del Frente de Todos fue sumiso frente a ese planteo, digamos. Es el gobierno del Frente de Todos, y acá voy a hacer algo que no se hace, pero nosotros dijimos, ¿no? Esa frase con el Colomira, al que le mando un abrazo, y otros compañeros y compañeras de Red Editorial. En su momento sacamos la firmé yo, digamos, pero fue parte de las discusiones y de las conversaciones nuestras, una nota que creo que le llegó incluso a la esfera de Alberto Fernández, etcétera, que se llamaba Imprudente Prudencia, donde lo que decíamos es, bueno, este gobierno, solo por el hecho de ser identificado como un gobierno con una cierta raíz popular, va a pagar costos políticos, haga lo que haga. Porque ya identificábamos en esa contrarrevolución simbólica, identificábamos, ¿no? esa saga. Y entonces decíamos, el desafío que va a tener este gobierno no es ser prudente. Ser prudente es lo más imprudente que puede hacer, porque el desafío que va a tener es tomar medidas y obrar políticas que estén a la altura de los costos políticos que de todos modos va a tener, ¿no? Sí. Bueno, básicamente el gobierno de Alberto Fernández puede ser, entre otras cosas, definido por un gobierno que tiene costos políticos por cosas que no hizo, por ejemplo Vicentín, ¿no? Sí, que amagó y se quedó en la nada. Pero digo, yo te menciono además, obviamente el triunfo de Milei, porque va a ser el nuevo presidente por 4 años, se supone, y además porque logró captar el enojo, ¿no?, que uno imagina otros sectores podrían captar, el enojo con el peronismo, con las promesas incumplidas, ¿no? Además de un voto elitista, si se quiere, del voto macrista duro que lo acompaña, de los que dijeron nos equivocamos con Macri pero seguimos pensando lo mismo y entonces apostaron a Milei. Pero la novedad es cierto transclasismo, ¿no?, que aparece en el votante de Milei, que es bien diferente al votante histórico de Macri. Ahí hay una novedad histórica de magnitud. Son ex votantes del peronismo, ¿no? Esta fuerza, La Libertad Avanza, más el PRO, sacaron 49% de los votos en la provincia de Buenos Aires, y ni hablar en otras provincias, ¿no? Digo, ahí hay una pregunta por todas las promesas incumplidas del Frente de Todos, por lo que la izquierda no puede de alguna manera enunciar o no puede convocar o representar, ¿no? Hay un gran vacío que se lo lleva Milei, ¿no? Un personaje de ultraderecha, identificado con Trump, con Bolsonaro. Sí, la izquierda, bueno, tiene, digamos, un problema, y es su hermetismo, digamos, ¿no? Que lo mostró incluso en este balotaje, digamos, donde fue insensible una parte de la izquierda al pedido de compañeros y compañeras que yo creo que debieron atender. Más allá de que algunos sectores de la izquierda partidaria, pero bueno, es una forma de construcción también muy vieja y de alguna manera que no da cuenta tampoco de los emergentes y de las novedades del presente. Pero por supuesto que el principal responsable, digamos, de este monstruito, digamos, es el gobierno del Frente de Todos, sin duda, digamos, ¿no? Lo es. Pero yo creo que el principal responsable también es la espiral del mal menor a la que los sectores populares fueron sometidos desde hace mucho tiempo. Nosotros organizamos una actividad en la que vos fuiste invitado en el 2015, antes de la elección, en el Bauen, ¿te acordás? Cuando estaban las cooperativas. El título de esa actividad, el otro día lo repasaba, era ¿qué nos pasó?, ¿no? Que era como la frase que hacía Fabio Alberti en Todo por 2 pesos. ¿Qué nos pasó? ¿Qué nos pasa a los argentinos, ¿no? ¿Qué nos pasó? Y el subtítulo era de la irrupción de 2001 a la encerrona de 2015. ¿Cuál era esa encerrona? Que había 3 candidatos que considerábamos derecha: Massa, Scioli y Macri, ¿no? Esa era la encerrona. Imagínate, te lo dice alguien que hasta hace 2 semanas lo estuvo militando a Massa de una manera... nada. Y entonces, en ese momento planteábamos esta cuestión de que el mal menor es una espiral
cuando se transforma en una cosmovisión, porque vos podés tácticamente en un momento, de manera muy situada, muy precisa, plantearte el mal menor, ¿no? Pero cuando se transforma en una especie de extorsión permanente, ¿no? Y en una forma de hacer política, claro, el mal mayor cada vez va a ser peor, digamos, ¿no? Al punto de que ahora estuvimos en una situación donde todos considerábamos esto un riesgo muy grande y lo seguimos considerando. Entonces, por un lado, la oferta, digamos, por parte de el peronismo más unos otros que se sumaron a las alianzas populares del caso, fue una oferta muy, muy pobre. Y por otro lado, muy normalizadora. Recuerdo el eslogan del primer Kirchner, ¿no? Que era un país normal. Sí. Entonces, claro, si nosotros somos la normalidad, vino acá alguien a sacudir esa idea de normalidad. Entonces, claro, cuando hay alguien que ofrece aventura, mientras nosotros lo que ofrecíamos era normalidad, es difícil competir así. Pero en ¿no? ese contexto era un contexto de recuperación económica y ahora es un contexto de caída libre, de recesión. Por eso en ese momento fue potente y eficaz, y en este momento todo lo contrario. Escribiste una nota en mayo titulada "La política ha muerto hasta nuevo aviso y solo se avisa desde abajo", en la revista Coyunturas. Sí. Y bueno, ahora cuando la repasaba cuando preparaba la entrevista para pensar de qué íbamos a charlar, pensaba si hay razones para esperar ese aviso desde abajo o si ese abajo está ya completamente subordinado a los tiempos de esa política muerta, ¿no? Porque la política, el título es "La política está muerta", tiene que avisar el abajo. Y el abajo no avisa, pasan las décadas, pasan los años y el abajo se subordina, ¿no? A esa política que, según vos lo definís, está en terapia intensiva. No podemos ser nostálgicos del 2001 ya a esta altura, porque en otra nota que saqué en Tiempo Argentino, cercana en el tiempo, dije 2001 ha muerto. O sea que es medio, ¿cómo se llama los avisos funerarios? Como las necrológicas. Las necrológicas, ¿no? Sí. Estuve medio necrológico últimamente, pero yo creo que el movimiento feminista y algunas experiencias de abajo sí siguen mostrando una vitalidad que de alguna manera también deja ver, al mismo tiempo que dejan ver la tensión, ¿no? Entre una forma de gobernabilidad conservadora que tiende a nutrirse ahí, pero al mismo tiempo trabaja contra eso, contra eso trabaja, ¿no? Uh-huh. Es decir, nosotros decíamos con el Colo que cuando se presentó la elección de 2019, había una zona irrepresentable, digamos, ¿no? Del electorado que contribuyó mucho a ganar esa elección. Con el diario del lunes creo que no era ni siquiera necesario Alberto Fernández, que esa estrategia de la gran estratega fue muy fallida, porque en definitiva yo creo que se podía ganar con una propuesta mucho mejor, mucho más dinámica, digamos, y mucho más acorde a esa zona irrepresentable, festiva. Por eso sacamos una nota que se llamaba Puro Efecto, porque decíamos, acá hay un efecto sin causa, es decir, donde no importa la causa, hay un efecto que es esta victoria contra los chetos, una impugnación a lo que había sido el gobierno de Macri, y creíamos que en esa fiesta irrepresentable, digamos, que fue un poco representada en la plaza del 10 de diciembre de 2019, creíamos que ahí había una base de sustentación para construir una audacia que era necesaria para romper la espiral del mal menor. Entonces creíamos que ahí se podía construir esa audacia, que no es la audacia de una persona, de un político, de un estratega, sino que es una audacia que se construye colectivamente y que por supuesto es una apuesta, ¿no? Y se puede perder también, pero bueno, el primer gesto que hizo el gobierno de Alberto Fernández fue pagar deuda, cuando nos habían dejado en default. Es decir, que el Macri ahora revivido no pagó el costo político por lo que hizo. Y en ese sentido yo creo que, recuerdo que apenas se ganó la PASO, que fue, ¿no? Una PASO impresionante, con 18 puntos, no me acuerdo cuánto se le sacó. Sí. Alberto Fernández, la primera declaración fue, nosotros no somos locos gobernando, ¿no? Como básica, o sea, bajando totalmente la expectativa. Y yo creo que trabajaron para eso, aparte de la miseria política del gobierno, del Frente de Todos, ¿no? Del loteo infame que hicieron, mostraron las miserias a cielo abierto como yo nunca había visto, digamos, ¿no? Ahora, justamente te lo pregunto, vos mencionabas el movimiento feminista y se pueden mencionar otro tipo de luchas,
pero da la impresión de que la política, ¿no? Que tuvo como candidato a Massa, el Unión por la Patria, se decía que Massa era un político profesional. La política parece reservada, la política en serio, o la política, al menos la que disputa el poder, que quizá no es lo mismo, está reservada para ese tipo de, personajes, ¿no? O exponentes. Ahora, toda esa otra fuerza que vos decís es la que tiene que avisar, sí. Corre por otro lado, a eso me refiero, ¿no? Es como una renuncia a la política de parte de los movimientos más dinámicos. Los movimientos más dinámicos pueden fluir, pueden tener peleas puntuales, pueden estar en la calle, pero no cortan ni pinchan en la discusión por el poder en la Argentina, ¿no? ¿Qué hay ahí? Digamos, ¿hay una sordera del arriba? ¿Hay una despreocupación, una delegación del abajo? Digamos, el martes 23, no 20... ¿Qué es? ¿21? Sí, 21. El martes 21, Tenemo lo entrevistó al inefable expresidente chileno, sí. Responsable de la represión a la revuelta, etcétera. Y el personaje de Piñera lo que dijo fue que, en un momento que a mí me sorprendió mucho, fue que los votantes, una vez que el gobierno que votaron asume, lo dejan solo, ¿no? Es decir, lo mismo que los votantes podrían decir de los gobiernos, una vez que los votamos nos dejan solos, ¿no? Como funcionando en espejo. En realidad, eso que algunos votantes dicen y eso que algunos gobernantes aparentemente piensan, y piensan como una defección, como algo que podría ser corregido, yo creo que es una ruptura estructural, una cesura que no tiene solución. Entonces, esta pregunta que vos hacés es central, porque yo creo que es el gran desafío que tenemos. Que es fundamentalmente cómo se articulan los niveles, ¿no? Hay un nivel de relaciones de fuerza global y que a nivel regional también se siente como una escala muy difícil de abordar por un movimiento, digamos, ¿no? Sí. Entonces está ese nivel, pero al mismo tiempo, bueno, hay una red, digamos, muy potente, muy vital, digo, desde el ambientalismo hasta los movimientos que tienen que ver con el problema de la vivienda, de la gentrificación, bueno, el movimiento feminista sin dudas, etcétera, donde uno puede identificar una potencia, digamos, ¿no? Y además puede identificar novedades, invenciones sociales. Por eso, digamos, una de las cuestiones que el año pasado trabajé mucho, que fue el tema de las nuevas instituciones, que es algo que acá suena medio raro, en Europa tiene un poco más de tradición, entonces yo no sé tampoco cómo llamarlo acá, que tiene que ver con la apuesta de institucionalización, no a partir de la legalidad ya constituida, sino de la legitimidad desde abajo. Entonces, ese grado de institucionalización desde abajo yo creo que es uno de los grandes desafíos. Y las madres son tal vez la nueva institución más potente con la que contamos. Son el gran ejemplo, digamos, ¿no? Es una institución que no tiene que ver ni con el mito de que si no existe la institución nos matamos entre todos, que no tiene que ver con la legalidad heredada, sino que tiene que ver con una práctica concreta, ¿no? Con una legitimidad ganada a fuerza de sostenimiento de esa práctica, y al mismo tiempo con una capacidad de renovación, con una capacidad de transmisión social, ¿no? Recordemos 2017, el mejor momento del gobierno de Macri, cuando la Corte Suprema quiere beneficiar con el 2x1 a los genocidas, las madres al frente, y fue una multitud que impidió que eso sucediera, ¿no? Y ese mismo año Macri ganó la elección intermedia, o sea que digo, ahí se vieron los dos carriles funcionando en paralelo, ¿no? Entonces hay un desafío de cómo se articulan los niveles. Vos hablas del realismo político, ¿no? También en varios de tus trabajos, de tus artículos. Desde el poder se dice, bueno, tal planteo que cuestiona la lógica del gobierno de turno es inviable, es idealista, hay que, también con esta idea de la correlación de fuerzas, hay que rendirse un poco o entender cómo es ese juego. Sin embargo, el realismo político también te lleva a la derrota, ¿no? Esa vendría a ser ahora la constatación de esta elección también, ¿no? Esa es me parece que la amargura que nos corta a todos por igual es verificar que todas esas lecciones de política que recibimos de la soberbia de quienes gobernaron, porque hay que decirlo de esta manera, una soberbia
sostenida y defendida hasta último momento, digamos, ¿no? La última soberbia del gobierno del Frente de Todos y del kirchnerismo en particular fue creer que iban a ganar esta elección, que íbamos a ganar esta elección, ¿no? Es decir, nada más soberbio que eso, es decir, con un país la mitad hambriada, con la inflación que hay y todo, y encima crees que te tienen que votar porque el otro, bueno, es el cuco, digamos, ¿no? En parte yo creo que esa soberbia aleccionadora, que es el tono característico del realismo político, yo defino el realismo político como una posición enunciativa que se arroga la decisión sobre lo posible, ¿no? Es decir, que dice esto sí y esto no, ¿no? Desde un lugar fijo donde considera que la relación de fuerzas es algo ya dado, ¿no? Algo por librar, digamos, ¿no? Y en ese sentido, eso dominó en los militantes. No estoy hablando de los referentes políticos. Vos hablás con... Te digo más, ayer me crucé en la calle, veníamos con mi compañera, me cruzo con otra amiga de red editorial, esos cruces en la calle, todos con cara de culo, sí, donde te identificás fácil. Hoy es muy fácil identificar, ¿no? Quién está de cada lado por las caras. Sí. Y un señor que había salido a pasear a su perro con la camiseta de River, imagínate cómo era la cara de culo, que yo no advertí que era gallina, como vos. Sí. Entonces, nos cruzamos, él se prendió en la conversación y yo le dije esto que te dije de la deuda, porque estoy con ese tema, entre otros, en la cabeza, y me dijo, no, pero ¿te parece que se podía? Y yo digo, pero todavía, es decir, todavía seguimos con esa, digamos, con esa disposición frente a las cosas. Bueno, eso me parece que hoy ya queda desterrado, porque eso que llamaron pragmatismo tantas veces, y que a todos quienes planteábamos por ahí, bueno, la posibilidad de avanzar un poco más, de buscarle la vuelta, nos decían, no, bueno, hay que ser pragmático porque si no perdemos, porque el pragmatismo es eso finalmente, no es, si no somos pragmáticos, nos destronan, digamos. Bueno, esto yo lo llamo pragmatismo de la derrota, lo cual es un oxímoron, ¿no? Porque 2013 se perdió, 2015 se perdió, 2017 se perdió con Cristina, 2019 fue victoria pírrica, si se ganó para perder, 2021 se perdió y ahora se perdió de vuelta. Entonces, esta saga de la derrota me parece que ya destierra completamente el automatismo de ese pragmatismo y ese realismo del poder. La primera impresión que tuvimos después de las PASO fue, bueno, la gran remontada de Unión por la Patria, de Sergio Massa, 9,5 millones de votos, 15 puntos creció Massa a nivel individual, con respecto a lo que había sacado en las PASO. Ahora bien, en ese momento la impresión era que había logrado el gobierno, y sobre todo Massa me parece a mí, pero las fuerzas que lo acompañaban, imponer con eficacia que no se estaba votando por la realidad, no se estaba votando si este gobierno era bueno o malo, sino que estaba en juego la democracia, sino que estaba en juego la política, sino que estaba en juego el Estado. Cosas que efectivamente uno puede decir, sí, estaban en juego, también se discutía, pero para optar por eso tenías que dejar de lado la realidad efectiva, ¿no? La realidad material, la guerra inflacionaria, la precarización, todo lo que sabemos, había que dejarlo de lado. Digo, funcionó en ese momento. ¿Cómo ves vos el debate por la democracia, el debate por la política, ¿no? Porque era salir a defender a una democracia y una política que están llenas de promesas incumplidas. Sin embargo, tuvo un impacto importante, o sea, un montón de gente se convenció de que era eso, ¿no? Frente a, obviamente, un personaje de ultraderecha que asusta como Milei, pero es rara la campaña por defender una democracia que defrauda, si bien es la democracia, obviamente estamos en ese sistema y todos de alguna manera lo respetamos. También el Estado, un Estado que defrauda y que genera desertores permanentes. ¿Cómo se hace campaña defendiendo, no sé, instituciones, ideas erosionadas, desgastadas, que están asociadas al fracaso, ¿no? De alguna manera. Bueno, ese es el gran problema, ¿no? La estrategia de fingir demencia mostró lo que podía, 37%. Ahí, en ese sentido, los números, ¿no? son duros, ¿no? Sí, fingir demencia, 37%. Lo demás, bueno, fue reacción, fue miedo y un montón de otras cosas. Está claro que no había... Yo digo todo esto, pero no lo digo desde una sabiduría, lo digo desde venir padeciendo como loco
y desde hacer cosas que nunca me imaginé que iba a hacer, como por ejemplo imaginar un discurso posible para Massa para que pudiera decir algo sobre la inflación, lo cual, viste que decidieron que no hablara sobre la inflación. Entonces yo no lo voy a contar ahora porque me da vergüenza, pero imaginé una estrategia posible. Sí. No, el gran problema, yo creo que hay un gran problema, y es que todo este ataque, digamos, de parte de la Libertad Avanza y del banquerismo, o del ala más dura, al Estado, es también una estafa, digamos, ¿no? Porque así como es una estafa la nostalgia por el Estado del siglo XX, también es una estafa el ataque al Estado, porque yo creo que por elevación lo que se está atacando es básicamente a la sociedad. Lo que se está atacando es la idea de que el otro tiene un sentido para mi vida, digamos, ¿no? Es decir, que la vida de cada uno de nosotros está organizada a partir del sentido que las otras vidas tienen para nosotros. Esto que Margaret Thatcher dijo muy palmariamente, que es la sociedad no existe, ¿no? Una cita muy famosa de ella que dice la sociedad no existe, existen los individuos, las familias, no me acuerdo cómo termina. Bueno, esto que Margaret Thatcher decía y que en ese momento era incipiente y no se podía realizar, hoy vuelve con toda su fuerza y además con el componente tecnológico, que es otra cuestión que no la desarrollo ahora, pero yo creo que hoy se ataca lo colectivo, se ataca la idea de que, es decir, los pisos mínimos de convivencia, y entonces, claro, después de un periodo muy largo de sobresimbolización, ¿no? Donde muchas veces se dijeron cosas que eran muy distintas a las prácticas que se llevaban adelante. No digo que siempre fue así, y yo creo que estuvo muy bien dar batallas narrativas que son necesarias porque habitamos las narrativas, ¿no? La narrativa no es el chamullo simplemente. Pero creo que el grado de sobresimbolización, de enrostramiento a los otros, de pedir el agradecimiento para mi sector político porque fuimos los poronga, etcétera, perdón por el lenguaje, bueno, se paga también, se paga. Y entonces hoy, claro, es muy difícil apelar a una gramática que está muy desgastada y hasta estigmatizada. Incluso digo la palabra kirchnerismo hoy está tan estigmatizada que los propios militantes que se autoperciben kirchneristas estaban de acuerdo en que Cristina no aparezca, en que no digamos que somos kirchneristas. Eso me parece muy grave porque yo lo entiendo como estrategia electoral, pero la verdad es que desde el periodo llamado kirchnerista hay un montón de aspectos que son absolutamente destacables y momentos de prosperidad incluso frente a otros momentos de la historia argentina. Entonces ahí, digamos, hay creo un problema. Entonces despegarse de eso, digamos, para retomar la importancia de la construcción colectiva, bueno, es difícil porque no tenemos un lenguaje que no esté atacado, digamos, ¿no? Es decir, y la nueva canción a la que llama Kicillof, que dice que hay que escribirla, no aparece. O cuando él lo dijo, incluso casi le cortan la mano, ¿no? Claro, le dijeron, toca una que conozcamos todos, ¿no? No, bueno, igual de todos modos Kicillof, que por otro lado es el referente que queda vivo, que yo creo que tiene la oportunidad ahora que ganó con su propia espalda, ¿no? Porque otra de las cosas, vamos a ir recordando con el tiempo, ¿no? Las cosas que se hicieron durante este gobierno, pero una irresponsabilidad enorme fue ante la derrota de medio término, en un momento muy frágil, presentar renuncias masivas, cambiarle el gabinete casi entero a Kicillof, cuando Kicillof tiene un perfil, a mí se me hace acordar, ¿sabes? Aquel perfil de incluso te digo, hay compañeros y compañeras de José Cepaz, el rector, la secretaria académica, que formaron parte del gabinete de Kicillof, y que yo sé que son gente muy formada, austera, me hicieron acordar al perfil del socialismo santafesino en un aspecto nomás, ¿no? Que tiene que ver con esa austeridad, con esa decisión de asumir el rol en el Estado, ¿no? Desde la formación, desde lo técnico a veces, pero también desde una mirada política que tiene que ver con preservar cierta limpieza en la relación con las cuentas públicas, etcétera. Y yo creo que Kicillof puede construir eso, que se lo empañaron, digamos, cuando le rearmaron el gabinete con Insaurralde, con Walter Correa y otra gente que no era necesario verlo en Marbella para darse cuenta, digamos, lo que eran. Y bueno, y ahí hay tal vez una posibilidad, digamos, desde el peronismo de mostrar otra cosa, pero yo creo que es insuficiente. Creo que el Estado y las instituciones tradicionales, vaciadas de su sentido originario, vaciadas de su capacidad de producir sujeto, porque
las instituciones no son lugares donde uno va, sino que viven en uno, digamos. Y la forma que las instituciones tradicionales tuvieron de vivir en las personas fue una forma normativa, ligada a una idea de progreso. Bueno, eso se rompió. Entonces, por eso me parece que es clave poder pensar al Estado como hay un libro que vamos a sacar de Sivechi y de Machado que se va a llamar El Estado realmente existente. Es decir, asumir cuál es el Estado, qué es lo que queda de ese Estado, y pensar en una complementariedad con nuevas instituciones que yo llamo del común, pero bueno, sería llamado comunista por esto, ¿no? Ariel, gracias por venir esta noche a Fuera de Tiempo, docente, ensayista, investigador de la Universidad Nacional de José C. Paz, coeditor de Red Editorial, me trajo varios libros. Podés mencionar. Del contrapoder a la complejidad, Cuidar la matriz frente a la Matrix 1, el de Penici, Sivechi y Miguel Benazayag. La inteligencia artificial no piensa, el cerebro tampoco, también de Miguel Benazayag, que vive en Francia, ¿no? En París, sí. Junto con Ariel. Y Negacionismo, naufragio de la memoria. Bueno, todo esto de Adrián Canchi. Lo pueden encontrar y lo pueden seguir Ariel también en las redes. En Red Editorial, yo no tengo redes personales. Bueno, sí. En las redes, o a veces también en Tiempo Argentino, escribe. Sí, en Tiempo y el Instagram de Red Editorial. Gracias, Ariel, por venir esta noche. Diego. Gran programa, ¿eh? Fuera de Tiempo. Una hora para La única forma que muestre los libros es que me los traigas y vengas al programa. No tengo espacio para... No, ya lo sé.